¿Cómo les va? Viernes 6 de mayo. No estaba previsto, pero salieron los números del INDEC. Proyecta todo el año 2023 126%. 7,5 la inflación del mes de abril. Se calcula que mayo estará en 8. A los jubilados en junio van a ajustar un 20%, es decir, le van a comer entre un 5 y un 8%. Eh, Van a seguir sumando deudas para la futura administración. Una buena noticia dentro de tantas malas: Raúl Ple es el fiscal de la Cámara Nacional de Apelación, de la Cámara Nacional de Casación Penal. Ese sostiene la apelación del fiscal del caso Vialidad en el tipo penal de asociación ilícita. Es decir, para Raúl Ple, igual que para el fiscal de Cámara, igual que para uno de los tres jueces de Cámara, existió la figura de asociación ilícita en cabeza de todos los imputados, pero básicamente Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Por lo tanto, la causa de vialidad se va a poner interesante. Esto es importante. El dólar 4,69, 2.576, el riesgo país. Lo de Ple es una buena noticia. Lo demás es más de lo mismo. Voy a hacer 5 minutos o 10 minutos de reflexión en voz alta y los dejo en paz. Pero me parecía necesario hacer un comentario. No es la primera vez que digo que la política, por lo menos la política que yo conocí, que no fue hace tanto, tenía mucho de imaginación propia. Básicamente vos tenías que mostrar una conducta, una vida, una militancia, una historia y un buen discurso ante los medios de difusión, que en ese momento eran la televisión y los medios gráficos, nada más. Los grandes dirigentes políticos que yo no conocí no tenían un asesor de prensa, tenían un chico o una chica que se ocupaba de ordenar las gacetillas que le enviaban a los medios. Para que se den una idea, Alfonsín lo tenía a Nacho López de jefe de prensa, a José Ignacio López. Ese era el nivel. Tipo que hablaba perfectamente el castellano, pero que tenía un vínculo personal con la iglesia, a pesar de que Raúl fue el gobierno más laico que tuvo la Argentina. Fue el gobierno del divorcio. Y en aquel momento, la guerra que la Iglesia Católica Apostólica Romana y los grupos conservadores le hicieron a Alfonsín por pensar en el divorcio, por acomodar la vida de millones de argentinos, entre ellos la mía, y la de mi exmujer, por supuesto, y por cierto, acomodar la vida de mis hijos, y la de tantos hijos. Tuvo una guerra abierta, descarada, por parte de la jerarquía eclesiástica y de los partidos de derecha, los partidos liberales, los partidos de derecha, etcétera, etcétera. Eh, Hoy la cosa está mucho más menguada, pero la política también está mucho más lavada. Entonces, hay un fenómeno en la política argentina ya desde hace unos años, pero que hoy, gracias a las redes sociales, se hace mucho más patético, se hace mucho más evidente. Es que la política se rindió frente a los asesores.
Antes el político ni le preguntaba a los asesores porque no había asesores, había dirigentes. El político, candidato a presidente, a modo de ejemplo, se reunía con intendentes, gobernadores, diputados nacionales, senadores, y los escuchaba. Y en función de lo que escuchaba, pensaba un discurso de carácter general y un discurso de carácter regional. Porque los fenómenos en el NOA y el NEA son diferentes. Los del centro del país y los de la Patagonia son distintos. Por lo tanto, ¿cómo construía el dirigente político su discurso, su relación con el pueblo, con la sociedad, con la gente, a través de la palabra? Hablando con otros políticos igual que él, que le decía, mira, Raúl es por acá, fulano es por allá, tenemos estos problemas, tenemos estas circunstancias, estas dificultades, en fin. Que se sumaba a lo que veían los candidatos, porque los dirigentes políticos antes caminaban mucho, pero caminar significaba caminar miles de kilómetros en auto. No iban en avión, iban en auto. ¿Por qué iban en auto? Porque paraban en 20 pueblos. A mí me tocó, en más de una oportunidad, sobre todo en el año 83, ser el chofer, poner mi auto para estas largas recorridas. Entonces, para Enderó, para acá, para allá, y la recorrida de la provincia de Buenos Aires, que era supuestamente un viaje a Mar del Plata y de ahí a Bahía Blanca, se convertía en una cabalgata de 20 pueblos. Y en vez de durar 2 días, duraba una semana. Muy bien. La política era más directa. Quizás porque hacía mucho que no hacíamos política, la política era más directa. Más face to face, person, ¿no? Más personal. Algo ocurrió alguna vez, no puedo precisar en este instante cuándo, no será motivo de que algún día escriba algo al respecto, que haga un pequeño ensayo, porque acá, entre otras cosas que también apareció como hongo después de la lluvia, es que todo el mundo tiene la necesidad de escribir. Lamento decirle que la mayoría de los políticos que publican un libro no lo escribieron ellos. Hay escritores profesionales que le escriben los libros a los políticos. En el formato del libro de Mauricio Macri, de 2 libros, me cuentan que tiene, yo no leí ninguno de los dos, que tiene un formato casi de entrevista. Por lo tanto, hay alguien que pregunta y Mauricio contesta, que es un modelo bastante novedoso, precisamente para evitar esta dificultad que tienen algunas personas, muchos políticos, de no manejar bien la prosa. No necesariamente el que habla bien escribe bien. Raúl era una excepción, Raúl escribía bien. Y escribía bien antes de ser presidente. Pero no es de Raúl que quería hablar de la política en estos términos, porque estamos en épocas de mostrarnos. Candidatos que van a, como contaba ayer, a Avellaneda y no reúnen a la gente, no hablan con la gente. Un enojo absoluto que tiene la sociedad con la política, y tiene razón, porque 126% de inflación para todo este año significa que muchísimas empresas van a tener dificultades. Hace horas, después de 10 años de trabajar en una empresa muy importante de venta de ropa, a una de mis hijas la despidieron. 10 años. No tiene mayores problemas, pero dice, 10 años papá me había encariñado con la empresa.
Y como bien me dice Ana, es más fácil pagar una indemnización de 10 años, aunque sea muchísimo dinero, y empezar a contratar a la gente por 3 meses. Periodo de prueba, te rajo. No voy a dar el nombre de la empresa, pero es una empresa enormemente importante. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Hay todo un fenómeno de confusión en la política, en los políticos, en los dirigentes, que a veces los hacen hacer papelones. Decir cosas que no querían decir, hacer cosas que no, en casos normales no hubieran hecho. Adelantar situaciones que podrían generarse dentro de 15 días, 20 días, no hay que hacerla hoy porque hay que hacerla hoy. Porque el asesor de prensa dice hay que hacerlo hoy porque la elección es pronto y hay que hacerlo hoy. Entonces, en vez de esperar unos días, no, hacen una puesta en escena, un acting, arriesgándose a la mala fe o a la buena fe, según como se mire, para mí es buena fe, de seguir grabando y ver cómo se montan y desmontan escenarios. Obviamente el sujeto, el actor al cual la sociedad va a repudiar es al político. Y vuelvo a repetir, si vemos a otros candidatos, a otros políticos, a los Milei, a los Larreta, a los Burrich, a Facundo Manes, al político en general, pero sobre todo al político que va atrás del voto, que si va atrás de la voluntad de la sociedad, tiende a esclavizarse a los horarios de los programas de televisión. Días pasados hubo un enojo muy grande de un dirigente político muy importante porque lo dejaron colgado. Dijeron, te esperamos a tal hora, el tipo fue y Majul lo dejó colgado. Porque cuando el periodista se convierte en tu dueño, porque sabe de tu interés, sabe de tu necesidad, perdiste. Perdiste como dirigente, perdiste como político, perdiste. En este caso perdió la política argentina porque están todos en igualdad de condiciones. Todos. Yo no tengo que justificar a nadie porque soy un crítico de muchas cosas. Lo que pasa es que yo critico cuando debo criticar, donde debo criticar, a pensar de mi situación administrativa. Pero no puedo dejar de recordar cosas eh, que me generaron la misma indignación. Yo recuerdo porque creo haber participado, o lo vi por televisión, no sé, el 2019 para mí fue un año muy lleno de cosas, muy complejo, porque me mudaba, porque dejaba de trabajar, porque tenía 20 millones de intereses en el medio, despedirme de mi numerosa familia, a resolver detalles para que nadie tenga problemas de mi numerosa familia. Pero yo recuerdo miles de personas yendo en la Plaza de Mayo y Macri eh, sin micrófono. Y yo comenté los equipos, porque conozco la Casa de Gobierno, los equipos de audio de la Casa de Gobierno, que son 4 amplificadores, porque hay amplificadores en los techos, etcétera, etcétera, están en una habitación al lado de la sala de prensa, en planta baja. A nadie del gobierno de Mauricio Macri se le ocurrió poner 2 parlantes en el balcón, darle un micrófono porque es inalámbrico y que la comunión que tuvo Macri con el pueblo hubiera sido más directa. Aunque si nos podemos hacer un análisis posterior al acto, el tocarse el pecho,
fue quizás su mejor discurso. Pero ahí también el presidente fue víctima de la estupidez de los asesores, de la estupidez de esa caterva de gente que rodea al dirigente, que lo hace a veces cometer errores graves, o no tan graves, porque mañana otro papelón hará olvidar los actuales. Infran dijo barbaridades del porteño y a mí me causó gracia, ni siquiera me indignó. Me causó gracia porque lo dice Gillo, que es un infradotado, pero piola. Ahora se lo agarró con los QOM. Así estamos, los porteños y los QOM tenemos algo en común. Sería bueno que los porteños se preocupen por los QOM, ya que tenemos en común el odio de Gildo Infran. Pero en el fondo, Gildo no dice eso como una voz aislada, es lo que piensa el interior de la gente de la capital. Yo lo vivo a diario. Con la diferencia que el pueblo jujeño es un pueblo que tiene una bonomía, una mirada sobre la vida muy generosa. Entonces cuando te escuchan hablar, que hablas distinto, que hablas muy rápido, se ríen. No me imputan que soy del sur. Pero el clima general de la sociedad hacia el habitante de la ciudad de Buenos Aires es de un sordo desprecio. Por eso un tipo como Gildo Infran se anima a decirlo. Es decir, no lo tenemos que criticar por mentiroso, lo tenemos que criticar por desubicado, por maleducado. Pero es lo que la sociedad del interior piensa de nosotros. La razón la desconozco. Pero de esto se ha escrito. Bueno, llamaban puerteños, por ejemplo, por el puerto. Cepeda, Pavón, unitarios, federales, todo el siglo XIX matándonos entre nosotros. Es cultural. ¿Es grave? No, es folclórico. Lo hacemos grave si lo multiplicamos, si cuando alguien de la capital dice un disparate, que lo dicen bastante a diario, y nosotros lo destacamos, cuando lo que deberíamos hacer es disimularlo. Eso también es una autocrítica, ¿eh? Pero yo a veces, como me crié políticamente y he vivido toda mi vida en la provincia de Buenos Aires, yo con el porteño tengo a pesar de haber nacido en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en San Antonio de Anchorena, de haberme educado en la capital federal, mi primario, mi secundario, yo nunca me sentí porteño. Yo aspiro a que la política se libere de los consultores, que la política se libere de los asesores de prensa, que la política se libere. Porque la política es la expresión institucional de la opinión del pueblo argentino. Es decir, qué tipo de gobierno queremos, qué perfil de dirigentes queremos. Entonces, si estos perfiles, estas características, estos caracteres, estas personalidades, no son moldeadas por el dirigente en función de las necesidades del pueblo, sino son moldeadas por una agencia de publicidad, estamos en problemas. Estamos en problemas. Quería hacer esta reflexión un viernes a la tarde, acá está más o menos que llueve, que no llueve, que llueve, que no llueve. Hoy salí a correr y realmente volví hecho acá, como dicen acá. Pero también se me fue la mano. Eh, reflexionemos esto, reflexionemos esto. Cuidemos la marca, juntos por el cambio. Hay que cuidar la marca, porque la marca se está cayendo.
Y el periodismo la está haciendo pelota. Porque pongámonos de acuerdo, si María Eugenia Vidal no movía el amperímetro en Capital Federal, el hecho que se haya bajado de la candidatura a jefa de gobierno no le mejora las perspectivas a nadie. Ahora es importante. Se bajó Soledad Acuña, una nota al pie. Lo que habían era exceso de candidatos. Y otra cosa que sería interesante que pensemos, si queremos seguir juntos, porque tenemos política, votamos desde 1915, que debutó el voto secreto y obligatorio en la provincia de Santa Fe, que sí hay más política, la política en Argentina es más vieja que Juntos por el Cambio, que Cambiemos, por supuesto. Pensemos si queremos realmente seguir juntos. Y no se sigue juntos por voluntad de los dirigentes, se sigue juntos por voluntad de los dirigidos. Porque como más de una vez les dije, Cambiemos existió y luego Juntos por el Cambio porque la sociedad exigía que nos juntemos. Hoy que estamos juntos, o aparentemente juntos, lo que hace la sociedad es criticar el hecho que estemos juntos. Tal partido no sirve para nada, tal otro es un partido vecinal, como digo yo. Si estoy haciendo una autocrítica. Y la elección no va a ser sencilla, no va a ser fácil. Y encima tenemos este problema, nuestra idiosincrasia, que es bastante patética, nuestra, y los medios de comunicación, que multiplican a infinitum los errores y disimulan al infinitum las buenas acciones, los buenos hechos, las cosas que son buenas. El lunes o el viernes a la tarde, si tengo información electoral, les hago un video. Si no, el lunes vamos a ver qué opina el pueblo de Jujuy, el de Misiones y el de La Rioja respecto a sus políticos y porque no sería bueno que empezáramos a entender que la Argentina es la suma de 24 distritos, somos una confederación. Por lo tanto, yo lo entiendo ahora que vivo acá, porque antes viajaba, iba y venía, como a Córdoba, como a Santiago del Estero, como a Santa Fe, pero ahora vivo acá y lo entiende, se ve, se nota mucho más. Porque aparte esta es una de las provincias más viejas. En realidad Independencia se peleó en esta provincia y una escaramuza gloriosa en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Pero el peso de la guerra por la independencia se llevó en estas tierras. Y que cada provincia tiene su idiosincrasia y opina sobre sus cosas de manera distinta como opina el habitante de la ciudad de Buenos Aires me ha llamado poderosamente la atención. Y eso me ayudó las redes sociales. Las opiniones que tienen los porteños de las cosas que ocurren en las provincias, la tienen los porteños, no le importa a nadie. Absolutamente a nadie. Y eso tiene también que ver con algunas críticas que yo hago. A mí en realidad lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires no me interesa, porque para mí es un distrito más. Yo sé que después de oír esto muchos porteños se van a enojar conmigo, pero se dice un porteño, alguien educado en la capital federal, que vivía en el barrio de la Recoleta, es decir, tengo autoridad
para decir lo que digo. Pensemos un poco en dos cosas. Primero, ¿queremos estar juntos? Bueno, sepamos que para estar juntos hay que cumplir ciertas reglas de buena educación. Y segundo, un mensaje a la política. Libérense de los asesores. A ver qué pasa. Quizás les va mejor. Un cariño grande. Nos vemos el lunes con los resultados electorales. Suerte, gracias.